Bueno, hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí nuevamente en una nueva edición de Vidas que Inspiran. Hoy con una invitada de otro país. Estamos este, incorporando nuevos países. Empezamos por Argentina y seguimos con México y ahora estamos en Chile. Ahí vamos. A ver si podemos invitar a Paola, que ahí la veo. Un segundo, porque... ahí está. Eh, Ahí está, Paola. No sé si te llegó la invitación. Esperemos que sí. Ahí está. Bien, bien. Hola, Rápido. ¿cómo estás? Fue rápido dentro de todo. Fue rápido. Fue rapidito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Aquí estoy, bastante bien, un poco movido estos últimos días porque las energías están Tremendo. impactantes. Tremendo, ¿Viste? tú lo Qué sabes, sí, bárbaro. sí, sí. Yo me siento en realidad muy cansada. Estoy como agotada y no sé de qué. Sí, está intenso. Yo creo que hay una onda expansiva un poco negativa y eso a pesar de que yo sé que tú te proteges, yo también y estamos permanentemente en eso, nos llega igual porque es demasiado fuerte. Sí, 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 aparte, bueno, nosotras atendemos gente, ¿viste? Entonces también uno no se va dando cuenta, pero por más que uno, como decís, se limpie y se proteja, bueno, en tanto bombardeo por todos lados. Exactamente. ¿Cómo estás tú fuera de eso? Pero ¿Bien? bueno, acá estamos firmes, firmes, tratando de motivar a otras personas, porque bueno, este camino tiene eso, ¿no? Tiene sus subidas y bajadas que son normales, y eso Mm. también tiene que entenderlo la gente, ¿no? Porque a veces la gente cree que nosotras ya estamos, no sé, como iluminadas, que no nos pasa nada, no, nada que ver, gente. Nada o sea, quizás tenemos un poco más de recursos, pero sinceramente, últimamente está denso, entonces hay que estar haciendo más trabajo de lo habitual. Exactamente, exactamente. Bueno, esta plataforma, llamémosla, no sé cómo llamarlo a todo esto, porque no es un programa, no sé. Un programa, Bueno, un y yo, programa. yo lo llamo un programa, es Sí. mi programa. Bueno, este programa, para los que no conocen, tiene el fin justamente de contar historias de vida de personas que, bueno, que atravesaron un montón de cosas y que hoy pueden ser una inspiración para otros, ¿no? Porque la idea es que hay mucha gente que está atravesando procesos difíciles y que está en este camino y buscando y qué sé yo, a veces se siente perdida. Y la Mm. verdad que en mis tiempos yo me acuerdo que me sentía muy sola y me hubiera encantado que haya gente que me inspire, ¿viste? Y que me dijera, dale, dale, dale que vas bien. Así que, Absolutamente. claro, viste que es difícil porque en nuestros tiempos, cuando empezamos, no había tanta expansión de todo esto. Y uno estaba muy solito, ¿no? En su búsqueda. O sea, yo no tenía a nadie en ese entonces, lo único que había era la medicina convencional, tradicional, medicamentos y sería. Y se consideraban a las brujas, entre comillas, no las quemaban tanto, pero era algo que no estaba dentro del vocabulario, ¿ya? Eh, sí, cuando yo partí muy chica, me llevaron siempre con esa inquietud, porque yo tenía convulsiones, me pasaba que los ojos, la pupila se me agrandaba muy chica y era como raro. Entonces, un solo doctor como que le achuntó un poco al diagnóstico y dijo, ella tiene epilepsia. Bueno, pero finalmente tampoco se hizo mucho en ese entonces, sin embargo yo tenía estos cambios así como muy repentinos de energía, siendo muy chica, y mi mamá, me acuerdo que como veía cosas, de repente un día ella no encontró nada mejor que traer un diagnóstico y lo fotocopió, me dijo, yo creo que tú tienes esto, y cuando yo lo leo, decía que era esquizofrénica, o sea, que yo podía tener esquizofrenia. Yo lo miré y no podía creer lo que, lo que tenía ahí. Mamá,
¿Por qué piensas que tengo que...? Es que la gente esquizofrénica ve cosas, habla con las personas, entonces yo creo que tú tienes eso. Bueno, finalmente, entre que me reía por un lado y por otra parte era como que fome, que lata, la poca comprensión, pero mi mamá no tenía mucha explicación y tampoco tenía muchas herramientas. Ella lo único que quería era que yo estuviera tranquila en este mundo tan difícil. Para mí en ese momento, porque no podía comprender qué es lo que me estaba pasando. Y había un detalle muy importante, mi abuela siempre decía que yo nací, lo único que hacía era llorar, 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 y lloraba todo el día. Entonces, era como extraño, y en ese entonces me llevaron incluso al doctor siendo guagua, y me dieron unas pastillas que se llamaban luminaletas de la época. Luminaletas siendo 4 meses de vida, y empastillándome en esos años, y me acuerdo que mi mamá me contó que había una señora que me cuidaba y esa señora se equivocó. Y en vez de darme las luminaletas, me dio Valium. No, Y yo era guagua. Y me me estaba muriendo. Y me llevaron para hacer un lavado y yo me salvé porque todavía no era mi momento. Pero fue impactante. Cuando me contó mi madre, yo decía, wow, he estado al filo de la muerte en muchas oportunidades de mi vida. Y bueno, está claro que era una necesidad de experimentar mi alma para lo que hoy día estoy haciendo, porque llegó el momento, hace un tiempo ya, varios años, pero fueron muchas cosas las que me fueron pasando en el camino y partió más o menos como desde que nací hasta los 7 años y después vino un bloqueo importante, familiar también, un quiebre familiar de parte de mis padres, se separaron cuando yo tenía 7 años y ahí entonces empecé también a experimentar muchas cosas. Eh, También bastante soledad en ese entonces, porque no era fácil, como te digo, en esos años. Yo soy Viña Marina, es una ciudad que está cercana aquí a Santiago, que es costera, ajá. y además estudié en un colegio de monjas. Entonces, además, mi educación de la época era súper como estricta. De hecho, en esos años, las monjas, si tú no hacías lo que tenías que hacer, te mandaban al rincón. Y yo me tenía que poner así, en el rincón, y siempre con el miedo de que estuviera haciendo algo que no fuera de respeto oculto. Y todos los lunes había que hacer examen de conciencia. Entonces yo trataba de revisar el fin de semana dentro de mi niñez, qué era lo malo que había hecho, porque el cura o la monjita me iba a preguntar qué era lo que había hecho negativo para pedir perdón todos los lunes. Esa fue una etapa de mi vida muy compleja, pero necesaria de experimentar para justamente, finalmente todo lo que me fue pasando en el tiempo fue exactamente lo que tenía que vivir para este momento presente. Desde ahí una cantidad de historias que la gente me dice, oye, Pablo, ¿por qué no escribes un libro? Yo lo he pensado, porque en realidad son demasiadas historias y muy al límite, siempre al límite. Eh, y bueno, hasta que llegó el momento en que ya el diagnóstico fue más complejo, yo ya no podía seguir en este plano, no tenía ganas tampoco, había momentos en que ya no me podía reencontrar con ese ser y sin respuesta finalmente terminé trabajar, pues yo soy actriz, estudié Ah, teatro, mira. soy actriz de profesión, la primera carrera que Ujú. estudié. Y bueno, además en ese tiempo, si tú querías estudiar teatro era como un hobby, como hacer una carrera. O Claro. sea, no, porque supuestamente si estudias teatro te mueres de hambre. Entonces, no, mi familia que era muy convencional en ese sentido, mi padre, finalmente terminé haciendo una teleserie en un programa aquí en Chile. Terminé también en otro programa en la televisión como un año más o menos, hasta que yo colapsé también y no pude seguir trabajando en televisión. Fui mamá muy joven, a los 19, tenía 18 años, cuando estaba embarazada estaba en el colegio. Y en el colegio de cuarto medio, no sé cómo le llaman allá, pero en cuarto medio, tenía que ocultar el embarazo porque si no te echaban del colegio en esos años, ¿ya? No podías, como ahora,
ir al colegio estando embarazada y que te protege, un montón de leyes, pero en ese tiempo no. Si sabían que yo estaba embarazada, me echaban del colegio. Y yo estaba justo a punto de salir, a punto de terminar. Y fue un momento súper complicado, difícil, porque era muy joven, además, y hoy día entendí, o sea, hace mucho tiempo entendí que ese arraigo era un poco el que necesitaba de mi hija, que hoy día tiene 35 años, la mayor, impresionante. Y Parece tu hermana. no, es que fue increíble, de verdad, Luciana, fue impresionante. Y, y bueno, en ese momento me vino un montón de cosas así internas. Estaba estudiando teatro y al año y medio supe que estaba embarazada de nuevo. No podía creerlo. No, Uh, no podía creerlo porque además mi tío era ginecólogo y él me había preparado, me había puesto un dispositivo intrauterino para no embarazarme, porque yo además no quería tener más hijos. Podrás creer que con todos los métodos habidos y por haber quedé embarazada igual. Finalmente, a los 21 años, a los 20 años tenía dos hijos. 21, dos hijos. Y así todo, estudié teatro igual. Bueno, finalmente ahí tuve una ruptura de pareja también importante, con dos niños. Y, y bueno, finalmente después, con el tiempo, conocí a la pareja que tengo hoy, que es mi marido actual, de hace 28 años, con el cual tuve una tercera hija, que en este momento tiene 20 años. Entonces tengo tres hijos. y enorme. No, están todos enormes, todos enormes. Y bueno, tengo seis nietos, de hecho, que mi hija tuvo cuatro hijos, mi otro hijo tuvo dos, tengo seis nietos, imagínate. Bueno, la vida ha sido muy intensa en mi correr del tiempo y cuando tenía como unos 28, 20, 30 años, me fui a trabajar antes, no, un poco antes, a un laboratorio farmacéutico y estuve 10 años en lo que es laboratorios, ¿ya? Haciendo visita médica y trabajando en marketing, una cosa pero nada que ver a lo que yo venía a hacer a este plano. Porque hacía mucha resistencia, porque en el fondo, si encontraba respuesta, la respuesta era el camino que ya había recorrido antes y no me había resultado. Entonces dije, no, ya tengo que ser como toda la gente, trabajar en algo tradicional Claro. y volver a lo mejor así me resulta, como mi papá, como mi mamá. Bueno, y lo intenté, pero me empecé a enfermar. Y me enfermé tanto que al final me diagnosticaron depresión bipolar en esos años. Entonces me empezaron a medicar y tomé millones de pastillas de la época, además trabajaba en un laboratorio, entonces tenía el acceso gratuito a los medicamentos. Y en ese momento, con ese diagnóstico, dije yo, bueno, es lo que me tocó, pero siempre había algo dentro de mí que me estaba hablando permanentemente. Y yo trataba de no escuchar esa voz, porque al escuchar esa voz significaba tener que hacerse cargo. Y yo Claro. tenía miedo a eso, porque a quién le decía. Y me empezó a pasar entonces que en la calle yo iba caminando con mi maletín muchas veces y de repente, por ejemplo, me acuerdo patente que estaba a punto de cruzar la calle y había un tipo parapléjico en silla de ruedas y un señor que lo llevaba. Y el señor estaba así, completamente inmóvil. Entonces de pronto yo lo miro y él me mira y me dice, me dice, tú eres un ángel. Yo quedé en shock, porque además yo miré para todos lados y yo dije, si este señor recién no se movía, me está hablando. Y fue como que miro hacia los lados para saber si la gente estaba escuchando o se habían dado cuenta y algo así, el señor está así de nuevo. Y yo me estoy volviendo loca, porque, o sea, estoy alucinando que este señor me acaba de hablar. Bueno, esa es parte de un montón de historias que se empezaron a repetir en lugares impresionantes con que me encontraba con gente que me decía cosas y después desaparecían. Yo, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y de repente me empezó a venir una enfermedad que se llama síndrome de Meniere. Empecé a tener
mucho mareo, me empecé a marear y un día no me pude levantar. Como yo conocía a muchos médicos, tenía amigos médicos, entonces llamé al doctor, al otorrino, y le dije, doctor, estoy con un problema, no me puedo parar. Se me mueve toda la cama, se me mueve todo, no me puedo parar. Yo tenía en ese entonces unos 30 años y me dice, que te dio un síndrome vertiginoso. Me quedé sola al día siguiente y traté de ir al baño y cuando me levanto para ir al baño empiezo a escuchar una voz. Y empiezo a escuchar una voz así como muy intensa que me gritaba y me decía Paola, así fuerte. Y yo empecé a mirar, el corazón se me empezó a acelerar muchísimo y de pronto fue ya tanto la voz que caía al suelo, tapándome los oídos, yo decía, no, 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 ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Así, con esas palabras. Caigo al suelo, bueno, a, los, a la semana había perdido la audición, más o menos. Fue como paulatino, pero fue intenso. Fui al doctor y el doctor me dijo, bueno, tienes una sordera bilateral. No podía creerlo, no quería tampoco aceptarlo, porque yo dije, ¿cómo a esta edad me voy a quedar sorda? Cuento corto, empecé a leer los labios, veía la televisión sin sonido y empecé a leer lo que la gente iba diciendo y empecé a ocupar mayor cantidad de mi cerebro para poder, a través de la vibración y el sonido, entender lo que me querían decir. Fue muy difícil, una etapa muy difícil, porque todo, además de, entre comillas, con un tinnitus muy potente, permanente, que es un sonido que se transformaba en diferentes cosas. Y yo pensé en ese momento, o sea, con depresión bipolar, tenía un asma que de repente iba y venía, con epilepsia reactiva, además había perdido ya la audición, yo decía, ¿qué más? ¿Qué falta? O sea, es que, Luciana, de verdad, tenía 30 años, tenía en ese entonces 2 hijos, ¿qué hago? Finalmente, un día, dentro de los médicos que conocía, voy a ver a un doctor que era ginecólogo, pero resulta que este doctor era bien especial, se llamaba Ronald Schultz, y él hacía regresiones. Y yo dije, ahí recién, como que me resonó, y yo dije, bueno, algo a lo mejor necesito saber, necesito entender. Pedí una hora con este doctor y voy a hacerme la regresión y ese mismo día cambió mi vida hasta el día de hoy. En esa regresión que me acompañó mi mamá, porque a todo esto mi madre después ya empezó a entender muchas cosas, terminó siendo mi mejor amiga. Una vez me pidió perdón por no haber tenido las herramientas para poder ayudarme y poder haber dado, digamos, pero ella no sabía que yo era una niña índigo tampoco. Bueno, finalmente eh, este doctor me hace esta regresión y yo en forma instantánea voy al útero materno y del útero materno voy directamente de donde yo vengo. Entonces, fue intenso, muy intenso, Luciana, porque cuando estoy ahí, empiezo a reconocerme, empiezo a reconocer a los seres que estaban y no podía creer. Era una energía tan potente que no quería volver, no quería volver. Y, y claro, entonces, pero después inmediatamente de eso, en el que recibo toda la información, eh, empiezo a ver lo que iba a pasar. Y vi todo hasta la pandemia, que yo no sabía que era la pandemia. No ¿Qué tenía veías idea. en la pandemia? Veía a la gente con máscara.
con mascarilla. Veía a todo el mundo No, caminando con mascarilla en ese tiempo. Te estoy hablando, imagínate la cantidad de años. El doctor me empieza a preguntar y me dice, bueno, ¿y tú de dónde vienes? Yo nunca le dije de dónde venía. En la grabación sale que yo le digo que vengo de otra dimensión, ¿ya? Yo hoy día sé de dónde, pero en el fondo yo no le dije a él, solo le decía que era de otra dimensión. Y le empecé a decir que veía a la gente con máscara y que todos estaban sin poder respirar. Y el doctor no tenía idea, porque a todo esto yo me vi después trabajando en lo que hago ahora, pero en ese entonces yo estaba haciendo otra cosa. Entonces no podía saber cómo. No claro. tenía idea. En ese entonces ni siquiera se me había ocurrido hacer terapia. Nada. Yo solo estaba recibiendo toda esa información y me empecé a dar cuenta que traía un mensaje que ya venía desde antes y empecé a recordar todo eso y fue una cuestión que en un principio, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué Mm, hago con todo esto? Bueno, se abrieron, en ese instante se empezaron a abrir todos los caminos. Empezó a venir la gente, porque además cuando el doctor me decía, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Yo le dije, yo vengo aquí a ayudar a las personas. ¿Y cómo les vas a ayudar? Hablándoles, le decía yo. Imagínate. Y él me decía, pero ¿cómo les vas a hablar? Hablándoles. Entonces, hablando. yo, ni yo misma cuando escuchaba el cassette, porque en ese tiempo era un cassette, yo escuchaba el cassette y yo me reía, yo decía, ¿qué voy a hablar? Te prometo. Entonces era una cosa tan especial. Bueno, se empezaron a abrir los caminos y me empezó a llegar cada vez más la información. Y bueno, de a poco empezó a llegar la gente, empecé a estudiar, empecé a tomar esencias florales, me empecé a conectar con eso, entonces me puse a estudiar terapia floral. Después estudié psicología transpersonal, bueno, coaching y un montón de cosas que son las que hago hoy día, que en el fondo las tomé como una herramienta. Y el tarot es algo que aprendí de una tía eh, mucho antes, mucho antes. Es como si lo traía de antes, ¿ya? Bueno, finalmente, esta cantidad de cosas que empezaron a pasar durante todos estos años me han hecho ser lo que soy hoy y al principio con mucha cautela, porque tampoco es que podía entregar toda la información. Estamos hablando antes del año 2012 y antes del 2012 había mucha gente que decía que se iba a acabar el mundo, la gente empezó a De escribir un acuerdo. montón de libros, ¿te acuerdas? Entonces, Sí. claro, y yo sabía que eso no iba a pasar. Y, y bueno, así como un montón de otras cosas. Y desde ahí me empecé a conectar con todo lo que hoy día hago. Y hoy día ya es un camino sin regreso, todo lo contrario, es un camino de progresión hacia un montón de trabajo que hay que seguir haciendo, porque llegó el momento ya hace rato, de despertar, despertar. Yo le dije, imagínate, de esos años, te estoy hablando hace 30 años, no sé, 27 años, cuando el doctor me preguntaba, yo le decía, no, es que lo que tengo que hacer es abrir conciencias, abrir las mentes en esos años. Y Claro, abrir las mentes, o sea, claro. perdón. Es Bueno, fácil. impactante. Y después entendí que la sordera, hoy día yo uso unos audífonos muy sofisticados, que te estoy escuchando muy bien, que son conectados al teléfono, son impresionantes, se programan para la naturaleza si voy a estar ahí, o si estoy con una persona, o si... Pero yo me saco los audífonos y quedo absolutamente en el silencio. ¿En Y serio? cuando ¿Completamente? quedo en el... No, no completamente. Hay sonidos que sí escucho y cuando la gente me habla modulado, puedo entender. Eh, pero quedo en el silencio en el sentido de que ya no hay tanto, no hay ruido externo, inmediatamente va para adentro. Entonces es el momento en el que estoy ahí, me escucho solo a mí. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí. A ver, no estoy invocando la sordera, No, pero no, la no, realidad no. es que hay tanto ruido en este planeta, cada vez más. Yo estoy cada vez más hipersensible, me estoy volviendo una enferma mental de los ruidos, porque te juro que es tremendo cada vez, te juro, cada vez me aíslo más porque cada vez me molesta más los ruidos, cualquier ruido, ¿no? O sea, excepto los sonidos de la naturaleza, después
no sé, pasa un auto, todo me parece una cosa tremenda. Y digo, qué mal que estoy, me voy a tener que vivir al medio de la montaña. No, es porque tú estás muy conectada, Luciana, tú estás muy conectada también, eres un ser muy espiritual y es natural también, eres índigo, absolutamente, y tienes otras vibraciones, entonces eh, no puedes conectarte con esa bulla insoportable, no, es difícil, sí. Ahora, escúchame, Pavo, vos cuando viste lo de la pandemia, ¿te llegó hasta ahí la información o viste algo más? Contanos, ¿viste algo más? Sí, interesante. Eh, bueno, ahí después de eso vi algunas naves, ¿ya? Que no estaban tan identificadas y después vi también un planeta donde había, era como muy, hoy día entiendo que es muy parecido a Marte, ¿ya? Porque era muy rojo y hay un lugar acá que se llama el Valle de la Luna, donde yo estuve y que se parecía mucho a ese lugar. ¿Ya? De hecho, ahí tuve otra visión cuando fui. Me conecté y ahí fue impresionante también cómo se abrió y, bueno, se parecía mucho a ese lugar. Eh, pero veía ahí a la gente ya conectada a un nivel más telepático, no, no tanto de acá. Así que imagino, o sea, sé que tiene que ver con algo que está preparado para llegar ahí, a ese momento, las almas cuando ya nos empecemos a reunir en otros espacios-tiempo y creo que va a ser un poco así. Qué Muy, lindo, ¿no? muy O bonito. sea, sin sonidos, precisamente, Es muy loco, sí, es muy sin loco. hablar. Donde sí, hay mucha introspección, pero sobre todo, bueno, ahí pude ver el cuerpo, ahí ve gente con cuerpo, porque en mi caso personal, desde donde yo venía, donde yo sí, bueno, es sin cuerpo. Yo a la gente que vi, a los seres que vi, los reconocí, pero no tenían cuerpo, eran solo energía. Ah, mira vos. Sí, sí, profundo. Bueno, sí, te creo porque esto va en constante evolución y uno hoy en día se ve el cuerpo y no se imagina, pero qué sé yo, para mí está todo bien, ¿entendés? O sea, No, es esto es, como que, sí. claro, Mira, viste, o sea, no me lo imagino porque nunca lo vi, pero para mí está todo bien lo que venga. Yo nunca tuve problema con esto del fin del mundo, ¿te acuerdas del 2012? Eh, no sé, decían que nos íbamos a eso, a descorporizar y que no sé qué. Y yo decía, bueno, está todo bien, o sea, qué sé yo, estamos en sí, tránsito acá. no, estamos en trance y el mundo no se va a terminar todavía. Falta todavía un Para mí tiempo. falta mucho. No sé si vamos a Mucho, estar vivas, yo falta creo que no. mucho, Yo, falta mucho. yo tengo la certeza de que en esta vida mía, en esta encarnación mía, no lo voy a ver. No, no, yo tampoco. Y tampoco voy a volver a verlo, no, no. No, no, gracias. Simplemente no. Sí, no, no, no. No, No. no, no. Ahora me da risa porque yo me estuve entrenando. Vos sabés que en esta vida siempre me ha dado risa porque me han tocado adivinar personas, digo yo. Desde parejas a todo. Entonces yo ya empecé a entrenar la comunicación telepática porque me han tocado personas cerradas que no se expresan, que no hablan, que no comunican, por miedos o lo que fuere, y yo intentando comprenderlo, una conexión. Muy bien. Y eso es, sí, no me cabe ni Claro, una duda que logras llegar a ellos de todas maneras. es que viste que es un entrenamiento, porque al fin y al cabo uno se acostumbra mucho a la palabra, al decir y a esto, y cuando vos te empezás a conectar con las almas, te das cuenta de que justamente con las que estás conectadas, viste que no hacen falta tantas palabras. Tal cual. Así es. Y esto es, yo es primera vez que hablo así tan abiertamente, lo he contado algunas cosas, lo que te estoy contando acá no lo había dicho, varias cosas, Primicia. sí, varias cosas que estoy diciendo ahora no las había dicho nunca. Eh, y bueno, la verdad que yo sentí cuando tú tenías este programa y lo vi, oh, dije, bueno, se sentía, porque no todo el mundo a uno le resuena.
¿ya? Y tú eres claro. una mujer que inspira también mucho. Entonces para mí fue una inspiración y dije, ya, si ella me inspira, podemos inspirar juntas a más gente, que porque ya llegó el momento y ya no podemos seguir lamentándonos. De alguna forma es que me pasa esto y no logro esto otro y repitiendo permanentemente y ya llegó el momento de hacerse cargo definitivamente de las Ujú. cosas que tú más encima sabes que tienes que resolver y que no lo haces y después te quejas y eso le pasa mucho a la gente hoy día. Entonces, lo que hay que hacer es entregar la máxima cantidad de herramientas para que todas y todos los seres en este planeta puedan despertar y bueno, yo digo, y llegar a ese lugar maravilloso que está esperando, entonces está esperando a todos los que queramos ir y compartir una vida más armónica, mucho más armónica, Sí, cuando sea aparte el de, momento. ¿sabes qué? Contar la historia de vida de uno, o sea que yo tuve de los 14 a los 21 años, tuve bulimia y anorexia. Uh -huh. Y para mí esto fue algo muy, lo viví en mucha soledad, no, mi ambiente, ni mi madre, ni nadie acompañaba, al contrario, era muy especial. Y lo viví sola, completamente sola, y me sané sola, y salí sola del problema. Sola, sola, ¿eh? O sea, porque ahí no se podía ni abrir la boca porque mi mamá siempre decía, yo me llegué a tener una hija enferma así, la meto en un psiquiátrico, imagínate, estaba como para contar. Eh, Te creo, te creo. entonces yo me quedé calladita. ¿Y qué pasó? Pasaron muchos años, me daba mucha vergüenza contar toda esta situación, ¿no? Lo vivía como algo terrible, a pesar de que era un lugar valiente que después me sirvió como en mi vida para muchos momentos en los cuales he estado mal anímicamente. Yo decía, si pude salir de eso, puedo salir de todo, decía yo. Eh, y así todo, vos es que recién a los 30 y pico de años, un día también una chica que estaba hablando, que estaba desesperada porque la hija tenía bulimia y anorexia, y yo sentí que tenía que contarlo, porque digo, yo puedo Mm, ayudar en este momento. sí, Y yo todavía claro. no me dedicaba a nada de esto ni nada, pero fue como sentir que ese momento tenía que liberarlo adentro mío y compartirlo, y me sentí tan bien que a partir de ahí dije, no hay que tener vergüenza por lo que uno vivió. Hay mucha gente acá que seguramente tuvo un montón de las cosas, las mismas, similares, algunas otras, pero cosas que les dan vergüenza o que se las quedaron calladas, Así han es. sido alcohólicos, drogadictos, Uh y -huh. no importa, acá está todo bien, porque es lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Exactamente. Y es lo que me pasó mucho tiempo, ese temor a decir las cosas que, por las cuales uno experimentó, situaciones de vida que son bastante especiales porque además cuando creces en una familia muy convencional, o sea, hoy día yo me pongo con mi tambor y qué sé yo, hago temazcales y mi papá se ríe, me dice ya no, si a la Paulita no hay que cuestionarla, hay que quererla nomás, ¿ya? Entonces, claro, porque eso fue lo más especial en este caso, cómo me enfrentaba a una sociedad, a una familia llena de estructuras también y de pronto aquí viene como, no sé, por la diferente, no sé, la extraterrestre, la chamana o lo que sea, y eso fue lo primero más difícil. Sin embargo, cada vez que había algún momento en el que yo volvía hacia atrás y decía, no, ya, en realidad ya no puedo con esto, o no tengo ganas, o estoy cansada, la última vez ya fue demasiado fuerte y tuve un accidente que fue pérdida total del automóvil. Yo caí en una zanja No, y sentía una voz que me decía que tenía que salir del auto. Y bueno, pude salir del auto y caí al suelo. ¿Ya? En ese instante empecé a ver como un hoyo, o sea, es decir, como un hoyo digo yo, pero en el fondo es como una energía así potente en espiral que me estaba como succionando, yo sentía como que me succionaba, y de pronto veo unas alas, y yo pensé que era un águila, ¿ya? Pero entonces veo estas alas y de repente dije, ay, un águila, qué hermoso, yo ya estaba en otra, alucinando con esto, era una imagen maravillosa.
Y de repente empiezo a sentir que esas alas como que me empiezan a levantar y una voz de la nada, así como muy, muy terrenal, que me dice, no, todavía no. Y vuelvo así rápidamente, despierto y estaban los bomberos, la ambulancia y un montón de gente y yo no podía creer dónde estoy, qué pasó. Pasó ese tiempo, ese rato y estaba un bombero que me dice, no se mueva, no se mueva porque le está sangrando la cabeza. Y yo pensé en ese instante, dije, no, no me está sangrando la cabeza. Y me acuerdo que le tomé el brazo con fuerza y le dije, no me mienta, no me está sangrando la cabeza. Ya me dice, pero no se mueva. Efectivamente, a lo mejor era un texto cerrado, no tengo idea, pero para mí no era nada. Entonces, bueno, finalmente me dieron una ambulancia, estuve con un cuello y yo lo único que pensé era que tenía que ir a la isla de Pascua. Lo único que pensaba era que tenía que ir a la isla de Pascua a recibir un mensaje, que así fue, para devolver además una arena que yo me había traído y que fue un mensaje impresionante. O sea, todos los mensajes que me han llegado han sido muy potentes, muy, muy potentes, de poder, que tú lo dices y si no fuera a lo mejor la imagen que la gente ve de mí, podría empezar a esta niñita, esta mujer o esta, da lo mismo, se volvió loca. Y afortunadamente empiezas tú con tu vida a tener una consecuencia que también habla por ti. Entonces hoy Ujú, no me da miedo contarlo, no me da ningún temor y tampoco me claro. importa lo que vaya a pensar la gente. Lo que habla por uno es los resultados, la consecuencia y el amor con el que Mm. uno hace las cosas. Sí, es algo que se irradia eso, ni siquiera hace falta, mira, ni contarlo porque creo que uno es la energía que irradia y eso no se puede engañar, ¿no? Yo te puedo contar un montón de cosas, pero la energía mía no te va a engañar nunca. Así Entonces, es, lo que se perciba desde afuera es lo que sos realmente, lo que se percibe energéticamente, ¿no? tal Eh, cual. y como vos decís, sí, hay cosas que, lógicamente, hasta incluso para vos misma, como me ha pasado a mí, que han pasado cosas que yo las veía raras y decía, esto yo no se lo puedo contar a nadie porque va a pensar que estoy loca. Y decir, bueno, me quedo callada, de hecho, la poca gente en la cual le he querido contar me ha mirado medio feito. Sí, claro, sí, entiendo. Sí, ¿Qué le pasó a esta mujer? Y yo le aclaraba, no, vos viste que yo soy muy terrenal, ¿no? Les decía, vos viste que yo soy muy terrenal y que para que a mí me haya pasado esto, es posta porque me pasó, le decía yo. claro, sí. No, eso es muy mágico. Las señales que te manda la vida hoy día, yo siempre le digo a mis pacientes, a la gente que conozco, que interactuamos, que no estén ajenos a las señales. Es muy importante mantener esa energía vibracional en la que te conectas con la señal. ¿Por qué te está mandando el universo ese mensaje? Y hacer algo con ese mensaje, no hacerse la loca o el loco de tirarlo a la basura o al olvido, no, simplemente es conectarte para ver cuál es ese mensaje a desarrollar y muchas veces es un camino que hay que transitar y que es maravilloso, porque ahí justamente está la respuesta que andas buscando durante mucho tiempo. Sí, sí, la verdad es que este camino y la responsabilidad implica mucha responsabilidad y enfrentarse a todo. Yo me di cuenta que cuando en un momento dije, yo no me importa si esto me lleva a la muerte, si me lleva a que me linchen, a lo que sea, pero yo prefiero morir diciendo la verdad, morir enfrentando y asumiendo mi propósito, que quedarme en una vida mediocre y callada. Sí. Entonces, creo que ahí dijeron, esta está preparada, che, tenemos una preparada. Lo que pasa es que eso que estás diciendo es demasiado importante, porque finalmente las personas que sienten el llamado, que se dan cuenta que tienen que hacer una transformación, que les llegan las señales y no haces, digamos, te haces caso a ti misma, no escuchas la voz de esa alma, empieza la enfermedad a Ajá, aparecer.
Y Mm, eso para mí es la enfermedad como camino, que hay un libro de hecho, que en el fondo te está anunciando que si no haces, no te escuchas, no transitas el camino, no te haces cargo, entonces te vas a enfermar de algo, el cuerpo se va a manifestar. Y si en el fondo nos podemos autosanar, porque somos sanadores innatos. Eso mm, está dentro de nosotras, de nosotros. La gente no se da cuenta el potencial maravilloso que tiene. Independiente de que exacto. hay muchas razas en este universo y en este planeta, y algunos son más conectados que otros, y depende del propósito de cada alma. Pero, pero hay muchos que ya hoy día estamos en una misma vibración. Entonces, esa vibración, yo siempre digo, como vibras, atraes. ¿Qué estás vibrando? ¿Cómo estás vibrando? ¿Qué estás atrayendo de esa vibración de lo que estás emitiendo? Entonces la gente se queja, es que no me va tan bien. ¿Y por qué no te va bien? ¿Qué estás creando? ¿Qué estás vibrando? ¿Cuál es tu carencia que se mantiene en el tiempo que no te hace crear lo que tú quieres? Si de verdad hoy, después de que la resonancia de Schumann está tan activa y tan potente, podemos crear la realidad ahora, instantáneamente. Exacto, exacto. Y crear la realidad, por ahí a diferencia de que lo que la gente cree incluso. Yo creo que, porque la gente cuando hablamos de crear la realidad, tengo todo un tema con la ley de creación. Cuando ¿Ya? hablamos cuando hablamos de crear la realidad, la gente enseguida se imagina creándose la Ferrari, creándose la super casa, creándose. Y, y a mí me gusta aclarar que eso no es en realidad la creación. Eso a lo sumo será una consecuencia si es que está en tu camino. Pero crear significa crear una vida de plenitud, una vida en armonía, una vida en donde vos te sientas pleno con tu vida sin importar lo que tengas ni lo que no tengas. Porque si te vas a sentir pleno porque creaste la Ferrari, la casa y la mansión, y está pifiándole también otra vez, ¿no? Lo que uno tiene que crear es bienestar, tiene que crear el sentirse bien, conectado con la tierra, conectado con la vida. Eh, Ujú. y, y creo que desde ahí es donde el resto de las cosas a lo sumo se tienen que venir, porque no siempre tienen que venir, ¿no? A veces el camino implica que bueno, que no tengamos que tener ciertas cosas y otros sí, y está bien, porque es el camino de cada uno. O Eh, sea, hay gente. o sea, también en la práctica hoy día, si tú quieres crear una realidad económica, donde a lo mejor quieres tener el Ferrari, por así, lo que tú, en el ejemplo que tú estás diciendo, o la casa con tales características, también se puede. Pero todo va a depender Ujú. de qué, para qué te sirve. Si eso, al llegar a crearlo, significa que a lo mejor, no sé, transitaste ese camino, hiciste que eso pasara, lo disfrutaste, lo compartiste, bueno, sí, está y es válido. Todos podemos crear lo que queremos en base a nuestra vibración. Si estoy vibrando con la naturaleza, voy a crear naturaleza. Si estoy vibrando con mi carencia, a lo mejor afectiva, voy a tratar de crear un alguien que me entregue ese amor. ¿Ya? Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, pero todo va a depender de cuál es tu verdadera necesidad espiritual. ¿Ya? No estamos hablando de una necesidad material, aunque también es válido, porque yo creo que la carencia, digamos, material, es simplemente la incapacidad de ser abundante, ¿ya? Y somos abundantes y podemos crear materialmente lo que queramos, lo que queramos. Lo que pasa es que no nos creemos ese cuento, no entendemos que es súper fácil, porque estamos condicionados a que para poder crear una cosa material hay que hacerlo con distintos pasos y unos pasos que son muy lentos y que implica el estudio de muchos años de universidad, qué sé yo, tener un buen título. Y sí, es verdad, eso ayuda muchísimo, pero también cuando tienes una inteligencia emocional, tienes una inteligencia espiritual y tienes esa capacidad creadora, lo puedes hacer. Puedes viajar donde quieras. Exacto, exactamente, sí, sí, sí. El tema es lo que cada uno siente y desea, porque a veces tampoco hay que ponerse a creer que todos tenemos que creer lo mismo, ¿no? O sea, por No. ejemplo, hay gente que yo siempre digo que debo haber viajado muchísimo, muchas vidas, Uh -huh. porque en esta
vida me importó siempre tres pepinos viajar. Y veo que la gente se desvive por viajar por el mundo y a mí me da lo mismo. Yo disfruto mucho de cualquier lugar donde estoy. Y mis amigas me miran como un bicho raro, como diciendo, no puede ser que no sea fanática de viajar. No, Bueno, este, eh, es como que, a ver, yo en esta vida es como si hubiera venido más a viajar para adentro. Y claro, astrológicamente, conociendo mi carta, después lo entendí, porque tengo un Júpiter que va para adentro, no va para afuera. Entonces es como que ya basta de ir para afuera, yo quiero viajar para adentro porque necesito viajar a las profundidades, no a otros lugares ujú, y perder tiempo, digo yo. sí, claro. Eh, pero bueno, son diferentes vidas, no digo que esto sea lo ideal, digo que uno tiene que justamente conectarse con lo que uno vino a hacer, porque si todos nos copiamos y yo te miro a vos y digo, ay, porque Paola viaja, yo tengo que viajar, porque Paola logró esto, yo tengo que lograr esto, y ahí es donde nos perdemos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es muy probable que ya viajaste en muchas vidas anteriores y ya reconociste todo el mundo y ya conociste todo el mundo y ya no es tu tema ir a ver el mundo, ¿ya? Porque ya lo conoces. Eh, bueno, en mi caso personal, el que más me llamó la atención fue cuando el doctor me dijo en esa regresión que yo era un alma nueva y que en realidad era la primera vez que estaba en este planeta. Y me causó mucha gracia, porque además cuando me lo dijo yo dije, ¡bah, qué extraño! Primera vez en este planeta, sí, sí, después lo entendí perfectamente y sé que es claro para mí, pero no era un alma nueva, en realidad era un alma nueva en este planeta, pero un alma Claro. muy antigua en el otro lugar, en la otra dimensión, que ya venía con mucha, donde es atemporal en realidad, ya no existe el tiempo, ¿ya? Pero acá, claro que era un alma nueva, porque y de hecho había cosas que no, de chica siempre no me resonaban, para mí era un aprendizaje todo muy nuevo, ¿ya? De hecho, entonces hay cosas como que no las entendía, no, de hecho mi hija mayor, me acuerdo que una vez me dijo, pero es que mamá, es que tú todo lo ves tan positivo. Es que todo tiene que ser tan positivo. Tenía un amigo que me decía lo mismo. Y claro, porque en mi mente no existe eso de que no va a resultar. No existe de que no se puede. No está. ¿Cachai? Como que esa cosa uno la va adquiriendo a través de los padres terrenales que te enseñan cosas desde Claro. sus propias experiencias de No, vida. Y bueno, y de las vidas anteriores en este plano también, ¿no? En esta tierra. claro, claro. Y entonces yo no lo entendía. Todavía no, todavía no lo entiendo. No, sí lo pero que es mucho más fácil y mucho más agradable ver la vida de una manera más positiva. Es que me voy a enfermar o me voy a resfriar. ¿Y por qué decretando todo el tiempo un millón de cosas que solo vienen de tu mente, de cosas que aprendiste, cuando puedes decir todo lo contrario? ¿Por qué no puedo ir por la vida todos los días diciendo que este día va a ser maravilloso, que este día voy a ser un día feliz? Es más fácil, es mucho más Aparte, fácil. fíjate que, yo siempre digo, fíjate que cuando pensás algo negativo se cumple al instante, entonces date cuenta que si pensaras algo positivo tendría que ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, está claro que somos buenos creadores, el problema es en, en qué nos enfocamos. ¿En qué nos enfocamos? Exactamente. Bueno, en este minuto planetario, en que la gente está post pandemia también y está con esto del miedo permanente. Además, aquí igual estamos viviendo en nuestro país. Yo no veo noticias. Yo desde antes de la pandemia saqué la televisión, digamos, de cable. Por lo tanto, no veo las noticias a menos que me entero por el mismo Instagram. Eh, pero como estoy siempre atendiendo pacientes, me voy enterando de lo que le pasa a la gente y eso es más importante que al señor que chocaron, que lo balearon, que eso es un poco lo que está sucediendo porque es la vibración a nivel planetario, ¿ya? Y tiene que ver con esta, infundir un poco el temor, el miedo permanente para que te paralice. Imagínate todos siendo creadores y creando cosas positivas. Imagínate con serial, punto. Eso no le sirve a las grandes élites, ¿ya? No les sirve tener el control sobre las mentes de las personas y de esa forma, más allá de las
de los temas conspiranoicos, etcétera, nos vamos dando cuenta en el día a día que en nuestras vidas nosotros tenemos que empezar, hablando justamente de la mente creativa, empezar a sacar el miedo, que es lo que no nos deja nunca avanzar y justamente crear lo que queremos. Ese miedo nos paraliza y nos mantiene todo el tiempo cautivos y no podemos tener control sobre nosotras, sobre nosotros. Entonces, lo primero y más importante es erradicar el miedo de nuestras vidas. O sea, es como cuando uno dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. O todo está más allá del miedo. Y O por lo pasamos, menos darte cuenta, tomar conciencia de que es el miedo el que está ahí, ¿no? Influenciando en el momento que querés algo y ves que hay algo que te dice, no, 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 es bueno, identificar que es el miedo y pasar por encima de eso. Porque al fin y al cabo es exactamente. una construcción mental el miedo. Exactamente. Además, estos paradigmas instantáneos que aparecen en el primer momento en el que tú empiezas a cargar y cargar y cargar y cargas permanentemente no solo lo que viniste tú a resolver contigo, sino que todo un árbol familiar. Y yo hoy día a la gente le digo, no, basta del árbol. O sea, crea tu propio árbol. Sé tu propio árbol. Eso no significa que no vas a reconocer a tus ancestros ni tu familia. Están ahí y van a estar, pero sepárate del árbol. ¿Cuándo va a llegar el momento en que eres un ser que empieza a vivir su propia experiencia y desde ahí irradia a los demás? Y si alguien quiere venir, perfecto, bienvenido, pero con la misma vibración. Pues si no, vivimos permanentemente contaminados. Nos contaminamos unos a Claro, bien otros con esas enganchados energías, en a el el fondo, árbol, porque el el otro árbol, el no lo árbol, el árbol. resuelve. Revolviendo, digamos, Claro, permanentemente. Y el otro no está dedicado, no está pensando en resolver el conflicto. Está solamente metido en el conflicto permanente. Bueno, eso es algo que yo también trabajo de manera diaria y es un mensaje. De hecho, hay un mensaje que me gustaría poder recordar. Habían dos monjes que estaban pasando, caminando a su lugar de monasterio y había un maestro monje que venía con su aprendiz. Entonces, caminando llegaron al borde de un río y en este río había una señora. Ellos tenían prohibición de conversar con la gente, de interactuar con los demás, porque eran como de claustro, por así decir. Bueno, y el monje maestro se encuentra con la señora y le pregunta, señora, que porque la señora estaba muy asustada, le dice, ¿qué le pasa? Ay, lo que pasa es que tengo que ir a ver a mis hijos, tengo que cruzar el río y me da miedo. Entonces él, sin dudar, la toma y la cruza al otro lado. Y bueno, la señora, muchas gracias, y se fue. El aprendiz estaba con una cara que no podía creer lo que el maestro había hecho. Bueno, se fueron, llegaron a su lugar de monasterio y pasó una semana. El aprendiz estaba ya ahogado, no podía más del ahogo. Finalmente dijo, no, tengo que ir a hablar con el maestro. El maestro lo estaba esperando. Y le dijo, oh, que te demoraste, te estaba esperando. Y va y le dice, dime lo que me quieres decir. No, pero es que no puedo creer, ¿por qué usted ese día tomó a esa señora? Y ta, ta, ta. Y el maestro le dice, ¿ves? Ese es tu problema. Llevas una semana cargando a esa señora y yo la dejé ese día. Eso nos pasa en la vida diaria. Cargamos cosas, días, semanas, meses, años, y tenemos que tener la voluntad consciente de ir despojándonos de esas cosas que ya no nos sirven, que no necesitamos cargar, que además son de otros, dejarlas en ese instante, en ese momento y seguir avanzando. así es, hermoso ese cuento que refleja exactamente esto que hacemos, ¿no? Habitualmente, Sí, que por es hermoso. no, por un prejuicio, por un miedo, lo que sea, arrastramos algo que después nos pesa 100 millones de toneladas más. Exactamente, exactamente. Es muy hermoso. Me encanta recordarlo porque sí, es eso, es tratar de caminar por la vida más livianos,
dando pasos sagrados, dando pasos con amor, entendiendo que cada cosa que eliges, la eliges conscientemente para tu proceso evolutivo. Y bueno, como digo yo, no necesitar volver, porque ya hay otros espacios de tiempo maravillosos que también esperan después de que ya uno no está en este espacio, no es en este lugar terrenal. Con una vida te fue suficiente a vos. No, aquí sí, aquí sí, aquí sí. No, y estoy muy contenta y muy feliz. Tengo una vida muy armónica hoy día. Vivo donde quiero, elijo estar en la naturaleza. Me han pasado cosas muy lindas con la naturaleza. Eh, Tengo unos hijos maravillosos, tengo un compañero de vida, mi marido que también es impresionante, y él es economista, es completamente lo contrario, y sin embargo, es maravilloso, porque para mí él es un cable a tierra y yo soy su, bueno, soy Hermosa. sí, exactamente. Entonces ahí nos complementamos bastante bien. Y él ha aprendido mucho también y no a veces se resistió en los primeros tiempos, en los primeros años, pero le pedí que me acompañara a tantos lugares y él yo creo que estaba también en ese tiempo en una búsqueda y él entiende perfectamente, sabe, es un Es sabio que terrenal. si no tuviera algo también él, no podría estar con vos. La realidad es que quizás no lo reconozca, quizás lo tenga ahí latente y lo viva de un modo sutil, Sí. porque yo he salido con gente que parecía que nada que ver y te juro, yo siempre estoy atenta mucho a lo que me dicen, sobre todo esta gente que parece que nada que ver, porque a veces tienen unos mensajes alucinantes de su alma y yo los escucho y digo, wow, Sí. o sea, qué Y, qué sabiduría. sí, tal cual, tal cual. Sí, bueno, él es un alma que ha ido evolucionando y además también terrenalmente es muchas vidas ha estado acá. Ya lleva hartos años. Hartos años, digo yo, hartas vidas en este planeta Tierra. Así es que ha sido, sí, interesante. Un reincidente. Sí, sí, sí. Él ha venido varias veces. Y bueno, está bien, si todos están acá en este aprendizaje. Eso también es importante porque hay una falsa creencia, ¿no? De que uno tiene que estar, o sea, tiene que estar los dos iluminados juntos y todo ese tipo de cosas. Y yo al contrario, creo que en realidad uno tiene que también aprender a integrarse, ¿no? Integrarse también implica eso, integrarme con un otro que es completamente diferente a mí y que nos respetamos y cada uno se acompañan desde caminos diferentes. Así es. Y es maravilloso. Yo estoy ahora tratando también de entregar ese mensaje de las parejas de la quinta dimensión, ¿ya? Porque también está pasando que, te fijaste que en la pandemia hubo muchas separaciones, bueno, por ahí hay, hay gente que le está costando mantener una relación porque cada uno está en su proceso evolutivo. Y yo digo, claro, cuando aquí este mensaje es muy importante porque la familia es poderosa. Y cuando hablo, no hablo de las conspiraciones ni nada, pero cuando hay poder, el poder del amor es ilimitado. Es un poder que tiene una fuerza impresionante, que es capaz de sanar y bueno, todo, es un todo. Cuando hay el poder del amor, uno es indestructible. Entonces, esto que hay a veces de separar a las familias, es que este último tiempo, Luciana, ha sido muy complejo porque me ha tocado ver mucha gente que hace magias negras, por ejemplo, y separa y pone, qué sé yo, no sé, a los hombres y los amarra, les hacen amarres y cuestiones, y, y es que es impresionante. Yo he tenido que sacar varios, ¿ya? Para poder volver a conectarlos y que se conecten con su familia, porque de pronto estaban muy bien, la familia perfecta, más o menos por así decirlo, dentro de una palabra, pero de pronto todo se va a las pailas. Y entonces el hombre que siempre es como el que pareciera que
más débil en ese aspecto, entonces va y se encuentra con la no sé cuánto y la no sé cuánto le hizo un amarre y resulta que la familia se desapareció, se desintegró, quedó la embarrada, los hijos, ¿para qué te cuento? Bueno, eso está pasando bastante, que yo al principio, cuando empecé a ver estas cosas, me resistía porque yo dije, no, o sea, ¿cómo va a haber gente tan mala como hay gente que hace estos macumba? No, esto es mentira. Bueno, en un momento de mi vida también me pasó algo similar y eso me llevó a tener que aprender chamanismo, a aprender a sacar espíritus, a reconocer a estos espíritus y bueno, hoy día soy como un Constantín, como la película, que no lo hago mucho, pero cuando llega el momento sí lo hago y le doy mucha fuerza a eso sin ningún miedo, porque considero que lo más importante hoy es la fuerza del amor. Y cualquier cosa que se interponga en el camino del amor, hay que eliminarla. Sí, sí, sé de lo que hablas porque yo me encontré con mi llama gemela en el año 2008 y en el año 2012 eh, fui separada de él de esa manera. Wow. Lo sé, ¿Ves? estoy consciente, lo que pasa que también en nuestro caso yo tengo, o sea, yo tengo a Miguel Arcángel muy cerca Muy y, bien. y bueno, y entendí que él tenía que vivir un proceso que era necesario de crecimiento, de madurez, y que si bien, y que ellos estaban permitiendo esta situación solamente para que él evolucione. Que yo soltara en mi caso, yo te hablo de lo que me pasó a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Que soltara la situación, Ujú. que era un aprendizaje que tenía que hacer él y que no me preocupara que cuando se acabara ese aprendizaje, ellos iban a cargar directamente de correr todo el camino como por arte de magia, ponele, pero estamos hablando de un caso de llamas gemelas, ¿no? Estamos hablando de una conexión con un fin espiritual Sí, claro. y bueno, que tiene marcado un aprendizaje que es necesario cumplirlo porque si no, o sea, no es una historia simplemente de amor o sea, es una historia con un fin muy espiritual que sí o sí requiere que las dos personas tengan una vibración determinada. Entonces, si el otro está medio atrasado con el asunto, bueno, a veces buscan la forma en que esa persona evolucione. Pero bueno, yo también la pasé muy mal porque a pesar de que también era mi camino y mi aprendizaje, pero mamma mía, o sea, porque obviamente en esa situación me han sacudido, me han querido sacar de este plano, me han hecho magia para que me muera, o sea, de todo. Pero bueno, acá estoy, claramente no he muerto. No, no, ya, a ti no, no hay ninguna posibilidad, olvídalo. No, cuando tú ya no estés va a ser tu propia elección y punto. Yo perdí un hijo por eso también. Entonces eso me llevó a... tuve 4 embarazos y uno de mis hijos no alcanzó a nacer eh, y yo no sabía en ese entonces por qué me había pasado lo que me pasó y de pronto me vi en lugares, en 3 lugares distintos, con personas diferentes, y las 3 personas diciéndome, oh, a ti te hicieron esto y tú perdiste un hijo. Y yo como, ¿qué? La primera vez, ya no, está loco, no, chao. La segunda vez lo empiezas a pensar y la tercera ya dices, no, entonces, ¿cómo? Bueno, ahí aprendí que el mensaje era justamente para poder ayudar a otros también víctimas de una situación similar y bueno, aprendí a sacar espíritus negativos, a hacer estas limpiezas también de los lugares, de las casas. No lo hago mucho, solo a pedidos muy, muy especiales, pero Claro. claro, porque igual es denso, ya es una densidad importante. No, Pero cuando es sé que que esa hay persona, magias que son, no, que hay magias que son difíciles, en sí, serio, ¿eh? O sí, sea, sí. no hay trabajito de pavos, hay algunos que son bien pesados. Sí, hay muchos pesados, sí, es verdad. Yo no le tengo ningún miedo, sí, afortunadamente no, mi vibración es algo que yo creo que los rechaza 100% y bueno, por ahí hay algo. Sin embargo, solo cuando es el alma que necesita, esa persona llega y yo evalúo internamente y ahí veo si es que, ¿ya? No es algo que hago permanentemente, pero
pero está ahí, está ese conocimiento de alguna forma y hoy día lo que hago es enseñarle a las personas que lo hagan, ¿ya? Que lo hagan en sus casas, que permanentemente estén limpiando las casas, que también es súper importante porque se cargan de emociones también, de energías de otras personas que vienen y no es que estén queriendo contaminar, pero en el fondo cuando lo han pasado mal vienen y con esta carga, este peso del que yo te hablaba, llegan al lugar y queda todo en una vibración que es bastante negativa y no es la idea, ¿ya? Por eso recalco la fuerza del amor y que cuando alguna o alguno de los que está escuchando o vaya a ver el video después, entienda que no existe ninguna otra fuerza más poderosa que la del amor, que transforma todo y que si además no tienes miedo, es como yo digo, una espada poderosa para seguir aquí en tu camino y no dejar que nada te destruya, ¿ya? Eso es muy importante. De hecho, bueno, es así porque en este caso mío ese era el aprendizaje y Sí. no solamente para nosotros, sino justamente que la fuerza del amor sin interferencia de nada más, o sea, el hecho de, pero teníamos que nosotros conectarnos con esa fuerza del amor, porque en este camino, mientras empiezan a pasar cosas, uno empieza a dudar, entonces ahí es donde se desbalancea el amor, ¿no? Porque yo entro con los miedos, empezás a dudar, ¿será que no? ¿Será que me confundí? ¿Será? Entonces, todo eso genera que el amor, viste, haga, pero no el amor como sentimiento hacia el otro, sino el amor es de uno, en uno. Sí. Entonces, siempre me decían mis guías, vos enfocate simplemente en ser amor, olvídate del resto nos encargamos nosotros, porque Ujú. donde veamos, donde esa misma vibración de amor se conecte de alma a alma, se reconecte de alma a alma, el resto del mundo se viene abajo, se desaparece todo y os olvídate. Y yo la verdad que tomé tanta confianza en su momento en eso, que Ujú. me olvidé. O sea, como que ya está, esto es algo que no me preocupa nunca más. Y bueno, y la verdad que es por ahí, ¿no? Exacto. Así que es bueno también que esto lo sepan porque, como vos decís, hay muchos casos. Se está viendo, no sé qué está pasando, pero se está viendo muchísimo este tema. Mucho, mucho hoy día. Es que es eso, es la necesidad de ciertos seres oscuros, llamémosle, no sé, élite, lo que quieran, pero que no quieren que el amor sea una fuerza, ¿ya? Una unidad. Y claro, entonces la desunión y el estar ahí instaurando el miedo permanente o la incapacidad de tus capacidades, bueno, es para justamente lograr sus objetivos. Pero cuando uno es más fuerte que eso, y está clara y claro que vino a este plano a cumplir un objetivo, a cumplir una misión de vida que siempre al final se transforma en el servicio a otros, ¿ya? Ya sea cualquiera que tú hagas, pero es un servicio a otros que tiene que ver con esa vibración del amor, que el amor finalmente lo cura todo. Así es. Bueno, quiero pedirte en última instancia que pidas un deseo Uh -huh. personal. Quiero que sea personal para vos, si que lo piense o que lo pidas Muy públicamente bien. y que todos los que estamos acá presentes y los que van a estar presentes después, vamos a hacer fuerza bueno, para que eso sea ya algo, si bien vos sabés crear solita, pero bueno, tengo ganas de que te acompañemos en esta creación. Me encantó. Me encantó porque hoy día estaba pensando en eso sin saber que me ibas a decir esto. Así que yo voy a pedir por la salud Mira, perfecta. Voy a pedir ay, por la salud eso, perfecta. eso. Todos vamos a desear que eso esté siempre en tu vida, porque realmente sos una gran luchadora. Eh, Has tenido una vida, ejemplo de vida, ¿no? Y no en el sentido de que sea una vida, hay vidas superiores, pero hay vidas con muchas experiencias, Uh -huh. que está bueno y por eso yo apelo a esta clase de vidas. No digo que otras vidas sean menores o más malas, pero bueno, hay vidas que hay gente que hemos tenido una vida muy iniciática, en donde nos han pasado un montón de cosas, y creo que bueno, que son bien inspiradoras, sobre todo para gente que está pasando muy malos momentos, porque cuando vos estás así pensás que no puedes salir, que no vas a salir nunca,
Y qué mejor que alguien que se levantó, digo yo, como Fénix, resurgió, se levantó 80 veces, no una. Sí, así es. Como el ave fénix, sí, totalmente. Tal cual. Así que bueno, me encantó conocer tu vida. O sea que a mí me encanta conocer vidas de toda la vida. Eh, Me he parado a hablar con cirujas. Amo las historias de la gente que vive en la calle, pero no de los de ahora que están por un tema económico en Argentina. Sí, sí, Básicamente, sí. siempre me llamó la atención los cirujas, los que viven en la calle porque eligieron vivir en la calle y Ujú, no saben las historias de vida que hay detrás de cada una de esas personas, sí, increíbles. Así sí. que se ve que ya soy fan de las historias de vida. Sí, es muy interesante la Ah, gente que está, sí, sí. Bueno, también es una elección, cada uno elige y es libre de elegir qué es lo que quiere para su propio proceso, pero finalmente también hay una conexión directa con lo que está dentro de ti en esa profundidad del milagro que lo que eres. Nosotros somos un milagro andando. Entonces, eso también es algo que cuando dejas el miedo, sacas un poco de esa estructura de carencias y cuando entiendes el poder de ese milagro dentro de ti, uff, es, no tengo la palabra para poder describirlo porque hay palabras que no son de este mundo, pero es una energía maravillosa, maravillosa. bueno, gracias, Pau, gracias a todos los presentes y a los futuros Sí, presentes. sí, eso. Gracias por estar, por coparse. Y bueno, si hay alguien presente que tiene una historia y quiere contarme, le quiere compartirla, está abierto para que me escriban y me puedan conectar y encantada yo de hacerles la entrevista cuando los voy agendando. Así que gracias, Pau, me encantó y también si vos conocés a alguien que tenga alguna historia que quiera contar, Sí, pásamelo que de lo todas ponemos por maneras. acá también. De todas maneras, yo te agradezco a ti infinitamente este espacio, un espacio maravilloso de compartir la experiencia, pero sobre todo el mensaje que uno puede aprovechar de dar en este instante de gente que necesita escuchar. No es ni más ni menos el que está aquí porque su alma está resonando con este momento presente, que además es eterno en el presente. Así es que agradezco infinitamente tu tu energía también, esa capacidad de querer ir más allá y entregar este espacio, porque es una entrega maravillosa, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Pau, y bueno, gracias a todos. Que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Sí, de todas maneras va a quedar grabado, entonces ahí van Sí, a poder verlo y lo podemos compartir para los que no sí. pudieron estar hoy. Yo Que ahora te pongo como colaboradora, así que si vos aceptás, ya te queda también te queda también en tu Instagram. perfecto, perfecto, muy bien, porque así hay mucha gente que quería estar y me escribió diciendo que no podía, entonces va a ser muy bueno para que lo puedan escuchar. Sí, sí, por eso yo después también lo comparto en Facebook, lo descargo y lo comparto, porque bueno, así llega, cuantas más personas llegue, mejor, ¿no? Muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias, Luciana, de verdad, de todo corazón, gracias. Chao. Un beso enorme. Buenas noches. Buenas noches.